Hola chicos, vamos a empezar con trigonometría. ¿Qué significa trigonometría? A no tenerle miedo a esa palabra. Es simplemente trabajar con triángulos. Vamos a relacionar ángulos y lados de los triángulos. ¿Vieron que nosotros en el diagnóstico habíamos estado trabajando con triángulos? Bueno, era para prepararnos para trabajar con trigonometría. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes recuerden? Por un lado, todo lo que sabemos del triángulo rectángulo, el que tiene el ángulo recto, donde podíamos aplicar Pitágoras. ¿Se acuerdan que los lados de un triángulo rectángulo tienen nombres especiales? Los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Acá está el ángulo recto. Esos dos lados se llaman catetos y el lado que está enfrente al ángulo recto se llama hipotenusa. Y la hipotenusa es siempre más larga que los catetos. Eso tenemos que tenerlo siempre presente y ya lo habíamos hablado cuando estuvimos trabajando con el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan que vimos el teorema de Pitágoras en la maquetita? Que vimos cómo los dos cuadrados más chiquitos formaban el cuadrado más grande y todo eso. Bien, ahora fíjense qué pasa. Si yo conozco la medida de dos lados del triángulo, por ejemplo, este cateto que mide 3 centímetros y este cateto que mide 4 centímetros, con eso podemos averiguar la medida de la hipotenusa. Pero si yo tengo otros datos, como por ejemplo la medida de la hipotenusa, que es 15 centímetros, y no conozco ningún otro lado, pero sí conozco la medida de los ángulos interiores, entonces yo puedo averiguar la medida de alguno de los catetos, pero no utilizando Pitágoras. Entonces Pitágoras me resulta insuficiente para hacer un problema de este tipo. Por eso nosotros tenemos que ver algo más que se llaman razones trigonométricas. ¿Qué es una razón? Una razón es una división. Entonces van a ver que tenemos tres formulitas que son tres divisiones y esas divisiones tienen un nombre cada una. Una división se llama seno de un ángulo. Ven que está la letra alfa, que habíamos dicho que los ángulos los íbamos a nombrar con letras griegas porque eso era lo más conveniente. Entonces, una de esas formulitas se llama seno del ángulo, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. La otra es coseno del ángulo, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando qué es el cateto opuesto y el cateto adyacente, porque ustedes hasta acá habíamos mencionado solamente catetos y la hipotenusa. Entonces, vamos a aclarar bien esto. ¿Qué quiere decir cateto opuesto? Fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Si el ángulo se llama alfa, el cateto que está enfrente le vamos a llamar A. Y si el ángulo se llama beta, al cateto que está enfrente le vamos a llamar B. Siempre vamos a hacer eso porque eso es lo más fácil. Y vamos a dejar siempre la H para la hipotenusa. Entonces, ¿qué quiere decir el cateto opuesto a un ángulo? Es el que está enfrente. Entonces, si estoy mirando el ángulo alfa, el cateto opuesto de alfa va a ser A. Pero si estoy mirando el ángulo beta, el cateto opuesto va a ser B. Si ustedes reconocen cuál es el cateto opuesto, por descarte les va a quedar cuál es el cateto adyacente. El que no es opuesto es el adyacente. Entonces, si miro el ángulo alfa, ¿qué vamos a tener? Para alfa, el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. En cambio, para beta, B es el cateto opuesto, ¿ven? Es el que está enfrente. Y A es el cateto adyacente. Por último, ¿qué quiero que ustedes recuerden? Que los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo siempre son complementarios. ¿Eso qué significa? Que van a sumar 90 grados. O sea que si uno mide 30 grados, el otro tiene que medir 60. Si uno mide 40 grados, el otro tiene que medir 50. Siempre la suma de los dos nos tiene que dar 90.